construyen los tejidos, actúan en nuestro sistema inmune, todas esas características particulares de cada uno de los organismos. Yo muchas veces voy a dar ejemplos pensando en el metabolismo de un humano, ¿sí? Pero muchas de las cosas que nosotros vemos dentro de estas dos clases de metabolismo, el cuatrimestre que viene las vuelven a retomar y son muy importantes para microbiología porque básicamente las reacciones metabólicas que tienen los microorganismos son muy similares. Si bien hay diferencias porque muchos de los microorganismos van a estar dentro de lo que se llaman las células procariotas, las bases de las reacciones metabólicas van a ser las mismas. Bien. Cuando hablamos de reacciones catabólicas, la estrella, la más importante, de la cual depende la vida en la Tierra, en realidad es la fotosíntesis. Si ustedes se acuerdan de la primera clase, yo les mostré lo que era el ciclo del carbono, ¿sí? Y el ciclo de carbono se inicia es una manera de decir, porque en realidad es un ciclo, pero se inicia con la luz solar, ¿sí? Como motor de la síntesis de hidratos de carbono, que después los otros organismos utilizamos esos hidratos de carbono como fuente de energía para producir todos los, eh, para mantener todas las reacciones metabólicas, ¿sí? Entonces, la fotosíntesis, para definirlo con palabras más concretas, es el proceso mediante el cual los organismos autótrofos sería que autoproducen su alimento, ¿sí? Que son los vegetales, las algas y algunas de las bacterias. No todas las bacterias tienen la posibilidad de hacer fotosíntesis, pero algunas de ellas sí. Utilizan la materia inorgánica como fuente de carbono y la luz como fuente de energía para sintetizar biomoléculas complejas. Es decir, a partir de dióxido de carbono y agua, que son los reactivos de la reacción de fotosíntesis, utilizando como fuente de energía la luz, se producen moléculas de hidratos de carbono y se libera el oxígeno a la atmósfera, ¿sí? Eso sería la reacción neta de fotosíntesis. La fotosíntesis se produce en los tejidos vegetales que tienen clorofila. Cuando los tejidos vegetales, bueno, en todos tejidos vegetales, en las algas y en las bacterias fotosintéticas, tiene que estar presente la clorofila para producirse la fotosíntesis. La clorofila va a estar ubicada en los cloroplastos. La clorofila es un pigmento que tiene la particularidad de poder absorber, ¿sí? Trasladar y redirigir los fotones que vienen asociados a los haces de luz. Esos fotones sirven para estimular o excitar los electrones que tienen los dobles enlaces conjugados de las moléculas de clorofila y producir las reacciones de membrana que se asocian a la fotosíntesis. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero bueno, como para que tengan una idea de los requerimientos estructurales de los tejidos necesarios para generar la fotosíntesis, es la presencia de clorofila que va a estar en los cloroplastos. Los cloroplastos son los equivalentes a las, o serían muy similares a las mitocondrias. Los cloroplastos también son organelas que tienen una doble membrana, una membrana externa lisa que encierra el cloroplasto y una membrana interna plegada, muy similar a lo que eran las crestas de las mitocondrias, pero en los cloroplastos se llaman tilacoides. Lo que llamábamos crestas son los tilacoides. En los tilacoides se encuentran los receptores fotosintéticos y se encuentra dentro del cloroplasto
la clorofila, y puede haber también otros pigmentos que se llaman también fotosíntesis. También es importante tener en cuenta para la fotosíntesis los estomas de las hojas. ¿Se acuerdan qué son los estomas? ¿Y qué función cumplen los estomas? ¿Alguien se acuerda? No creo que es la primera vez que lo escucho, te soy sincero. ¿Nadie? Bueno, los Arriesgo, estomas, pero no estoy seguro. ¿No eran como unos arriesgan, agujeritos que tiene tal cual son los agujeritos que para tiene la... comunicación con el exterior? Exactamente. Los estomas son aberturas que tiene. No sé si alguno de ustedes pudo mirar el videito de célula, pero en las células vegetales tenemos membrana plasmática, como en todas las células, pero además las células vegetales tienen pared celular. La pared celular es más rígida y actúa como una barrera y un soporte mucho más importante que la membrana plasmática. Esas barreras, ¿sí?, tiene que tener una cierta apertura, porque ¿se acuerdan qué dijimos de los alimentos? De las células, perdón, las células. ¿Qué tipo de sistemas son? ¿Abierto, cerrado o aislado? ¿Qué pasa con el intercambio de energía y de materia de la célula con su entorno? Existe en la pared celular. Claro, pero ¿cómo es la célula? ¿La célula es un sistema abierto, Y cerrado o sería un sistema aislado? abierto, porque está La intercambiando energía y materia. Claro, la célula para mantenerse viva necesita un aporte constante de nutrientes y de energía del exterior. La clase anterior vimos que a partir de la membrana plasmática pueden ingresar de manera controlada por la permeabilidad selectiva de la membrana ciertos compuestos, agua, iones y un montón de cosas, y la célula tiene sus mecanismos desarrollados para ello. Bueno, a nivel de mm, a nivel de células vegetales, también están los estomas, que a partir de la membrana celular y además de la pared celular también, permiten el ingreso desde el exterior de la célula, ¿sí?, principalmente de agua y de gases para la respiración. Esos estomas tienen la particularidad de cerrarse o abrirse en respuesta a estímulos externos de la planta, ¿sí? Si nosotros tenemos una planta en un medio súper caluroso y con una humedad muy baja, en la mayor parte de las plantas, los estomas van a estar cerrados para poder proteger a la planta, al tejido vegetal, de la deshidratación, ¿sí? Ese cierre no es hermético, obviamente que no es hermético, tiene una cierta capacidad de adaptación la planta, pero si nosotros tenemos una planta al sol durante 20 días, nunca la regamos, y bueno, los estomas pueden hasta un cierto punto protegerla. Esos estomas van a estar completamente abiertos durante la noche, ¿sí?, para favorecer el proceso de hidratación, de respiración, ¿sí? Esos estomas tienen movilidad. Esos estomas tienen movilidad y pueden regular el ingreso y egreso de agua, de dióxido de carbono y de oxígeno, eh, según lo requiera la planta. Según el tipo de tejido también va a tener diferentes cantidades de estomas y más o menos móviles, digamos. La mayor parte de la fotosíntesis se produce en las hojas, que es la parte verde de la planta, no tanto así en los tallos, aunque sí en los tallos jóvenes, y dependiendo de la edad del fruto, puede ser que se produzca mayor o menor cantidad de fotosíntesis dependiendo del color del fruto, ¿sí? En función de eso también va a haber más o menos estomas en el tejido. Acá les pongo una diapositiva donde está la estructura de la clorofila, ¿sí?, que tiene una serie de anillos protínicos, ¿sí?, con
muchos dobles enlaces conjugados, tiene un centro, en el centro un átomo de magnesio, ¿sí? Y tiene una cadena carbonada que sería una cadena de fitol, y hay básicamente dos tipos de clorofilas donde hay una diferencia en un sustituyente, ¿sí? Pero a los fines prácticos la estructura de la clorofila sigue este patrón. En la unidad de pigmentos la vamos a analizar un poco más qué pasa con la estructura de la clorofila y cómo se modifica el color que emite, ¿sí? En función del ácido, del ion magnesio esté oxidado, esté reducido, cómo se encuentra en la cadena de fitol, etcétera, ¿sí? También me gustó esta imagen que dice según la longitud de onda, ¿sí? En el centro de la diapositiva, según la longitud de onda que incide en un determinado tejido, tenemos diferentes compuestos que van a absorber esa energía lumínica, ¿sí? Tenemos, bueno, el conjunto de las clorofilas, la A, la B, la F, y creo que hay un par más de clorofilas, pero también cumplen esta función de pigmentos fotosintéticos los carotenoides. Los carotenoides son compuestos de color amarillo, naranja, si van en ese rango. También participan del proceso fotosintético. En menor medida porque el que mucho más abundante está es la clorofila. Bien. Cuando nosotros hablamos de fotosíntesis, ¿sí? Es una reacción compleja, tal cual lo era la glucólisis y las reacciones asociadas al ciclo de Krebs y la respiración oxidativa, son todas reacciones complejas que se producen con muchos intermediarios, hay enzimas asociadas a cada uno de los puntos. De nuevo, lo mismo que yo les dije respecto de la glucólisis, que me interesan los puntos principales. Perdón que no silencié, a ver cómo se silencia esto acá. Bien, ahí está. Lo que a mí me interesan son los puntos principales, algunos conceptos fundamentales que los voy a ir marcando a medida que voy explicando los pasos o las etapas que tiene el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Bien, lo más importante a tener en cuenta es que se produce como en dos etapas muy marcadas. Tenemos lo que se llama la etapa clara, la etapa lumínica, ¿sí? Que es fotodependiente, porque sí o sí necesita para producirse la presencia de luz, porque la reacción se desencadena cuando los fotones llegan, ¿sí? A los centros de recepción y son transmitidos esos fotones para excitar los electrones y desencadenar la reacción a través de todo el ciclo, ¿sí? O todo el proceso de transferencia de electrones a nivel de la membrana del cloroplasto. Sería el equivalente a que los electrones, ¿sí? De la cadena de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, esta primera etapa lumínica depende de que los fotones estimulen los electrones y los electrones comiencen a moverse. Es el equivalente de que los electrones se muevan hacia el oxígeno en la respiración, ¿sí? Entonces, cuando se inicia este proceso, ¿sí? Tenemos la primera parte de la reacción de fotosíntesis. ¿Quiénes actúan como receptores de estos fotones? Las moléculas de clorofila. Las moléculas de clorofila son las que reciben estos fotones, ¿sí? Todos esos dobles enlaces que tienen las moléculas de clorofila permiten deslocalizar los electrones. Los electrones van hacia lo que se llama el centro de reacción y desde ese centro de reacción son redirigidos al fotosistema 1 o al fotosistema 2, dependiendo de las longitudes de onda y de las energías que tengan, y llegan como destino a donde
son requeridos, ¿sí? Quiero agrandar un cachito esto. A ver. Ahí está. No sé si lo ven porque está muy chiquitito, pero lo que yo todo esto que estoy diciendo está produciéndose en las membranas plegadas de dentro del cloroplasto, que son las que llamábamos tilacoides, ¿sí? Un fotón incide en una molécula de clorofila, es transmitido o transducido a lo largo de todas las cadenas de las diferentes moléculas de clorofila que van deslocalizando los electrones hasta lo que se llama centro de reacción, ¿sí? Y todo este complejo es lo que se llama el fotosistema 1, fotosistema 2, ¿sí? Esto está produciéndose dentro de o sobre la membrana del tilacoide. Acá tenemos un esquemita un poco más, ya más específico de lo que está pasando, ¿sí? Bien, acá nosotros tenemos que el fotón, ¿sí? Incide, la clorofila empieza a mover los electrones excitados, esos electrones excitados llegan a los fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. En el fotosistema 2, ¿sí? Los electrones que llegan se deslocalizan, ¿sí? Y en el fotosistema queda una deficiencia de electrones. Y ahí es donde el agua aporta los electrones y se rompe, ¿sí? Y esto se llama fotólisis del agua. Esta reacción en la cual el agua, al perder sus electrones, se separa, generando oxígeno y liberando protones al medio. Esos protones al medio son los que después van a favorecer en la siguiente etapa la ocurrencia de una de las reacciones, ¿sí? Recuerden que como consecuencia de la incidencia de los fotones, ¿sí? Se deslocalizan electrones, generando en un punto específico una deficiencia de cargas negativas. Esa deficiencia de cargas negativas la va a compensar entregando electrones al agua, pero para eso tiene que producirse la ruptura de la molécula de agua liberando oxígenos y protones. Esos electrones que se deslocalizaron del fotosistema 2 van a migrar dentro de la estructura del tilacoide, llegando hasta el fotosistema 1, y en el fotosistema 1 esos electrones van a redirigirse a con ciertas enzimas, ¿sí? Bien. Entonces, en la primera etapa la primera etapa de la fotosíntesis, llamada etapa clara, fotodependiente, fotoquímica, ¿sí? Siempre hay en la mención de la primera etapa de la fotosíntesis, hay una clara mención al rol de la luz, ¿sí? Quiero que quede claro que en esta etapa, la incidencia de la luz lo que produce es la deslocalización de los electrones, donde se produce la fotólisis del agua, liberando el oxígeno y los protones. Me parece que no lo marqué en la anterior y estaba más claro, ¿ves? Los electrones que se liberan, ¿sí? Siguen todo un recorrido y luego los electrones, luego de salir del fotosistema 1, van a llegar a la transformación del NADP+ al NADPH. ¿Se acuerdan que el NADPH era uno de los productos o uno de los intermediarios de energía? ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que la reacción de la clorofila, perdón, que la reacción de fotosíntesis era catabólica o anabólica. La fotosíntesis es anabólica o catabólica. Anabólica. Anabólica. ¿Tendría que producir energía o consumir energía?
Producir. Si es anabólica, Consume ATP. debería consumir ATP, ¿sí? Y estamos acá produciendo una molécula de NADPH. Y el NADPH, cuando nosotros lo llevamos a la cadena respiratoria, ¿a cuántos ATP correspondía? A 3. A 3 ATP. Entonces, en realidad, en esta etapa estamos ganando energía. Sería contrario a lo que venimos diciendo. Pero en realidad sigue siendo equivalente a lo que nos pasó con las primeras etapas de la glucólisis. La glucólisis es catabólica. La glucólisis es el mecanismo por el cual la célula libera energía que estaba contenida en la glucosa. Libera energía. Pero lo que habíamos visto es que en el primer paso de la glucólisis teníamos que aportar ATP. Lo que vimos después, que el balance neto es yo invierto 2 ATP, pero al final produzco 4, por lo tanto tengo una ganancia neta de 2 ATP. Con el caso que estamos viendo acá sería algo parecido, digamos. Yo estoy produciendo energía en una reacción anabólica, eso no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que esta energía que estoy produciendo en la etapa lumínica, como consecuencia de haber tomado la energía lumínica y haberla transformado en energía química, es la que voy a usar en la segunda etapa, ¿sí? Que es una etapa oscura donde no hay una función asociada a la luz de manera directa, pero como necesita un aporte energético, ese NADP que se produjo en la etapa lumínica se utiliza en la etapa oscura, ¿sí? Entonces, además de ver el proceso de fotólisis del agua en la etapa clara, lo que también vemos es que se forma ATP y se forma NADPH, perdón. ¿Sí? ¿Por qué se forma ATP? Cuando se produce la fotólisis del agua, ¿sí? Los electrones que se liberan del agua lo que hacen es generar una molécula de oxígeno y protones. Entonces, en el interior de la célula, en el interior del cloroplasto, ¿sí? Se van a liberar los protones y este proceso se va repitiendo a medida que van llegando más fotones, por lo cual se acumulan dentro del tilacoide una gran cantidad de protones. Entonces, ¿qué hace la bomba? La bomba va a sacar los protones del interior hacia el exterior, ¿sí? Pero como ese transporte de la bomba es a favor del gradiente, o sea, de donde está muy concentrado a donde está menos concentrado, en vez de la bomba gastar un ATP para producir ese movimiento, genera un ATP, ¿sí? Entonces tenemos el NADPH que se genera por el flujo de los electrones que se deslocalizaron y tenemos el ATP que se genera por que la bomba actúa eliminando los protones que están acumulados en el interior, ¿sí? Reacción neta de la fase lumínica es la producción de oxígeno, la liberación de protones, la síntesis de un ATP y la síntesis de un NADPH, ¿sí? Esa sería la primera parte. La segunda parte de la fotosíntesis es lo que se llama etapa oscura, fotoindependiente o etapa bioquímica. Esta se produce, la anterior se producía en las membranas en los tilacoides, en las membranas. Esto se produce en el estroma, o sea, la matriz de los cloroplastos. No confundir la palabra estoma con estroma. Son muy parecidas, pero son dos cosas distintas. Porque después me lo escriben en el examen. Yo entiendo lo que quieren decir, pero bueno, ya que estoy lo remarco. El estoma son las perforaciones que hay a nivel de pared celular que permiten el ingreso y salida de agua y de aire y de oxígeno, y etcétera. Y el estroma es la parte interna del cloroplasto. Bien, en esta parte interna del cloroplasto se produce en la segunda etapa de la fotosíntesis, que normalmente es descrita como el ciclo de Calvin, en donde la energía que se produjo
produjo en la primera etapa, en la etapa lumínica, ese ATP y ese NADPH que se produjo en la primera etapa, es utilizado para la síntesis de los enlaces carbono-carbono, porque nosotros tenemos que la materia prima o el reactivo inicial de la segunda etapa de la fotosíntesis es el dióxido de carbono. Pero ¿cuál va a ser el producto? Van a ser carbonos más complejos, hidratos de carbono complejos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar enlaces carbono-carbono. Y ahí es donde nosotros gastamos energía. En la clase anterior, cuando vimos, era que íbamos cortando esos enlaces y liberando la energía que estaba almacenada en ellos, que decimos que es energía química o energía potencial. Bueno, acá tenemos que gastar esa energía para volver a almacenarla en los enlaces. ¿Sí? El ciclo de Calvin tiene 3 etapas o 3 zonas dentro de lo que son las reacciones asociadas al proceso de Calvin. En la primera lo que tenemos es la fijación del dióxido de carbono, ¿sí? Para producir para producir 3PG, que es un hidrato de carbono de 3 moléculas de carbono, catalizado por una enzima muy importante que se llama rubisco. ¿Sí? Es una de las enzimas más abundantes en la naturaleza porque se encuentra en todas las plantas y en todos los organismos que tienen la capacidad de fijar dióxido de carbono. La segunda etapa es la reducción de este 3PG para formar gliceraldehído 3-fosfato, y en la última etapa se regenera la rubisco, ¿sí? Por esto es un ciclo. La enzima se regenera luego de producir las reacciones. Cuando nosotros vemos el ciclo por completo, vemos los puntos en los cuales se necesita la adición de la energía externa, ¿sí? Para poder generar estos dobles enlaces. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar como sustrato el dióxido de carbono y la energía generada en la primera. A ver si puedo bajar un poquito esto. Ahí me pasé de diapositiva. Quiero que se vea, ahí se ve. Nosotros vamos a utilizar como sustrato para esta reacción, como reactivos, el dióxido de carbono, que para formar una molécula de glucosa que debe tener 6 carbonos, necesitamos 6 dióxidos de carbono. Vamos a utilizar 18 ATP, 12 NADPH, ¿sí? Y vemos estas etapas. En la etapa de formación del 3GP es donde se gasta la energía. Y después tenemos una leve recuperación de esa energía cuando se vuelve a generar la rubisco. Entonces, en la etapa de regeneración se vuelve a recuperar parte de la energía, pero el balance neto es de consumo de energía. Si ahora hacemos un balance, ¿sí? Considerando la etapa clara o la etapa fotoquímica y la etapa bioquímica, vemos que los sustratos son agua y dióxido de carbono. En la primera etapa teníamos que el agua era la que tenía que aportar los electrones en la reacción de fotólisis, y en la segunda etapa vemos que el sustrato que necesitamos para formar los enlaces es dióxido de carbono. ¿Qué vamos a obtener como producto? Oxígeno que se libera al ambiente y la molécula del hidrato de carbono que se generó. Por otro lado, tenemos que ver que en la etapa lumínica nosotros tenemos que formar el ATP y el NADPH. ¿A partir de qué? De ADP, de fosfato inorgánico y de NADP.
eso que formamos, el ATP, el NADPH, son utilizados en la etapa bioquímica para producir el doble enlace. ¿Qué obtenemos? ADP, fosfato inorgánico y NADP+. Si nosotros hacemos un balance y decimos, bueno, con 6 átomos de carbono que voy a formar una molécula de glucosa, necesito haber utilizado 6 moléculas de agua, 6 moléculas de dióxido de carbono y voy a producir una molécula de glucosa y 6 de oxígeno que se liberaría. ¿Sí? Esa sería la etapa, la reacción neta, considerando las dos partes de la reacción. Bien, ¿por qué es tan importante la fotosíntesis? Bueno, lo que les decía al principio, ¿sí? Los organismos heterótrofos, quimiótrofos, no somos autótrofos, o sea, nosotros no podemos generar nuestro propio alimento, sino que tenemos que consumirlo mediante la dieta. Entonces, dependemos, por más que seamos carnívoros, ¿sí? Aún los organismos carnívoros dependen de la fotosíntesis, porque la fotosíntesis es la que genera hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono están almacenados en los tejidos vegetales, que los comen los animales, y después otro animal que come un animal. En definitiva, siempre estamos dependiendo de la existencia de hidratos de carbono en los tejidos vegetales. Y eso solamente se produce a través de la fotosíntesis. También es importante el ciclo de nitrógeno, porque las plantas, para poder tener una salud completa, necesitan poder tener dióxido de carbono para fijarlo en la fotosíntesis, pero también necesitan nitrógeno y otros minerales como fósforo y etcétera, para la integridad de sus tejidos, para la síntesis de proteínas, para etcétera, ¿sí? No me acuerdo qué más quería decir. Bueno, no, eso. Quería remarcar la importancia de la fotosíntesis en todo lo que es la cadena alimentaria, la producción de alimentos en general y el mantenimiento de la vida, ¿sí? Sin la fotosíntesis no seríamos capaces de alimentarnos, por más que nosotros no somos fotosíntesis. Dentro de las reacciones anabólicas, esta la quiero decir no con tanto detalle, pero marcarles de que existe, que es la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es el conjunto de reacciones o la vía metabólica por la cual la glucosa se transforma en glucógeno, y el glucógeno es el compuesto que utilizan los organismos para, bueno, se puede transformar en glucógeno o en almidón según el tipo de célula que sea, si sean células animales, si sean células vegetales, etcétera, pero es la manera que tiene el organismo de guardar el exceso de glucosa que tenga. Si un organismo recibe un exceso calórico, de un incremento calórico, y tiene mucha más glucosa de la que va a necesitar para las reacciones catabólicas, uno de los posibles destinos del piruvato es hacia la síntesis de hidratos de carbono de reserva. En el caso de un organismo animal, esa reserva se va a hacer mediante la síntesis de glucógeno, y en el caso de los tejidos vegetales, de almidones. Pero lo que quiero remarcar, y acá en este dibujito está, es que si bien la glucosa se transformaría en piruvato, que es estoy diciéndolo al revés. El piruvato es uno de los destinos del piruvato. El piruvato vuelve a transformarse en glucosa. Lo dije al revés. Lo estaba diciendo al revés. En la glucólisis nosotros tenemos que la glucosa se transforma en piruvato, ¿sí? En la gluconeogénesis el piruvato se transforma de nuevo en glucosa, ¿sí?
pero por vías alternativas. No es una reacción en equilibrio, ¿sí? que son inversas. Lo que son es, en función de qué necesidad tenga el organismo, se van a activar las enzimas asociadas al proceso de glicólisis para obtener energía o de gluconeogénesis, que en realidad lo que estamos haciendo es fabricar glucosa para luego dirigirla ya sea a la síntesis de almidón, a la síntesis de glucógeno o algún otro destino que sea de almacenamiento de energía, ¿sí? Por eso quiero remarcar que la gluconeogénesis es una vía anabólica, ¿sí? Sí o sí requiere el aporte energético, pero no hay problema porque esto se estaría desencadenando, esta vía metabólica, en condiciones en las cuales el organismo tiene un exceso de energía, ¿sí? Esto se produce en los animales en el hígado, ¿sí? Y a partir del piruvato que se transforma se pueden generar algunos hidratos de carbono o en el caso de un exceso de glucosa también se podría desencadenar la síntesis de glicerol y algunos ácidos grasos. Bueno, en el caso de las plantas, la principal vía anabólica es la fijación del dióxido de carbono, ¿sí? Son las que producen reacciones anabólicas por excelencia, lo que vimos de la fotosíntesis. Y en otro tipo de organismos, la síntesis de las reacciones metabólicas anabólicas también pueden producirse a partir de triacilglicéridos, de algunos aminoácidos gluconeogénicos o a través del lactato, ¿sí? Y esos son los compuestos que pueden llegar a generar almacenamiento de energía. Bien. Especialmente nos interesa a nosotros, como tecnólogos en alimentos, además de conocer las bases del metabolismo de un humano, porque muchas veces vamos a tener que hacer referencia a alguna necesidad metabólica en el momento de diseñar un alimento. Tenemos que saber por qué decimos que un alimento reducido en calorías tiene que tener bajo contenido de grasas, bajo contenido de azúcares. Tenemos que entender ciertos puntos, pero nos interesa mucho sobre todo el metabolismo de frutas y hortalizas, porque tenemos que tener en cuenta que estos organismos continúan con un montón de procesos metabólicos activos aún luego de haber sido cosechados de la planta, momento en el cual se inicia el proceso de comercialización, ¿sí? Entonces, en las frutas y en las hortalizas tenemos que el tejido que los compone sigue siendo metabólicamente activo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un tomate en el cajón en la verdulería, tiene sus procesos de respiración activos, se encuentra actualmente transpirando, puede ser blanco de enfermedades, el ataque de plagas o algunos desórdenes metabólicos debido a un mal manejo de ese vegetal, y sufre el proceso de envejecimiento que también se llama senescencia. Vamos a ver un poco de todos estos mecanismos metabólicos que siguen activos en los vegetales. Bien, mientras las plantas se encuentran intactas y en su medio, digamos, ¿no? Mientras las plantas se encuentran intactas y tenemos el fruto aún en la planta está
está fotosintetizando de manera normal, por lo tanto, a medida que las reservas energéticas se van usando, o si tiene algún tipo de enfermedad o necesita reconstruir alguna estructura por algún daño, etcétera, tiene la herramienta de generar, ¿sí?, todo este mecanismo para mantener su estructura, su aporte energético, puede tomar agua a través de las raíces, etcétera. Cuando nosotros cortamos la planta, ¿sí?, ya sea toda la planta o una parte, por ejemplo, cosechamos los frutos, este balance energético se rompe porque la fotosíntesis ya no se produce de manera normal, ya no están las raíces asociadas a ese fruto para poder obtener mayor cantidad de agua en caso de que lo necesite. Pero continúa respirando. Si bien no se está produciendo energía nueva o no se están generando nuevos hidratos de carbono, sí sigue respirando utilizando las reservas que tienen los tejidos hasta ese momento. ¿Sí? Entonces, el proceso de respiración va a consumir las reservas que tenga el tejido. Va a consumir la sacarosa o el almidón. ¿Cuáles eran los sustratos de la respiración? Cuando respiramos, ¿qué utilizamos? Oxígeno y glucosa. Oxígeno y glucosa, ¿sí? ¿Se acuerdan de las 5 etapas de la respiración? Que empezaba con la glucólisis, o sea, yo necesito un hidrato de carbono. Y en el proceso de respiración necesito que haya oxígeno para ser el aceptor final de los electrones. ¿Y qué se produce como resultado de la respiración? ¿Qué se libera? Libera energía, libera ATP. Sí, pero en compuestos. Si yo tengo que poner un balance, ¿en qué se transforma? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Y qué más? Humedad. Agua. Agua. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa con ese dióxido de carbono y esa agua? ¿A dónde pasan? ¿A dónde van a estar? ¿Se quedan dentro del fruto o se pierden? Los libera. Los libera, ¿sí? Entonces, si yo dejo si yo dejo 1 kilo de tomates arriba de la mesa, los dejo que respiren y respiren y respiren y respiren. Al otro día, ¿sigo teniendo 1 kilo de tomates? No, va a ser menor el peso que tenga. ¿Por qué? No, ¿Qué pasó? se Parte de charra los todo. azúcares que estaban almacenados en el fruto, ¿sí?, se perdieron y el agua también se perdió. Económicamente no nos conviene que los tejidos vegetales respiren libremente después de haber sido cosechados. Solamente considerando ese punto de que si yo los dejo, pesan menos. Y no pensemos en 1 kilo de tomates. Pensemos en una cámara llena que capaz que tiene 10.000 kilos de tomate. Porque yo coseché todo mi campo de tomate. Estoy exagerando, me parece, con 10.000 kilos, ¿no? Pero pensemos un poco más a gran escala. No es el kilito de tomate que compramos nosotros. Es toda la producción de tomate del campo de mi jefe. O mío, si tengo suerte, ¿sí? Si yo no controlo estos procesos, pierdo plata. También ese proceso de respiración, ¿sí?, que utiliza reservas del vegetal,
también viene asociado con un montón de cambios, ¿sí? En la composición del fruto, en la estructura de sus paredes y en un montón de cosas que llevan a un deterioro, tanto desde el punto de vista sensorial como nutritivo, ¿sí? Muchos compuestos se van a oxidar y ya no van a cumplir con su función, puede haber cambios de color, cambios de textura, cambios de sabor, de aroma, etc. ¿Sí? Ahí es donde es muy importante que nosotros estos procesos los regulemos a nuestro beneficio, digamos, ¿sí? Tenemos que conocer todos estos procesos metabólicos para regularlos. Y eso es lo que se llama la aplicación de técnicas de conservación post cosecha en los vegetales. ¿Sí? De eso trabajamos nosotras. Karina, Roberta, yo, y bueno, Alejandra Ponce, no sé a quién más pueden conocer, Gabriela Viacaba, Cintia Mazzucotelli, todas somos docentes del Departamento de Ingeniería Química, pero también somos investigadoras. Nosotras formamos parte del grupo de investigación en Ingeniería en Alimentos y nosotras lo que hacemos es buscar, ¿sí? Diseñar, probar, evaluar diferentes técnicas de preservación pre y post cosecha de vegetales. Trabajamos con vegetales mínimamente procesados, algunos trabajamos con frutas, otros con hortalizas, dependiendo de lo que estemos trabajando, capaz que cambia de un año al otro, pero nosotras nos dedicamos a hacer experimentos, análisis de diferentes técnicas de preservación pre y post cosecha. Yo en particular hice mi doctorado en ciencias agrarias, más todavía dirigido al conocimiento del metabolismo de las plantas. Bien, una cosa que siempre quiero aclarar y muchas veces después lo ponen mal en los exámenes es que las plantas, si bien hacen fotosíntesis, también respiran, ¿sí? Y las plantas respiran todo el día, no solo respiran de noche. Lo que pasa es que durante el día la fotosíntesis tiene una tasa mucho más alta, ¿sí? Que la respiración, entonces como que predomina o prevalece. Pero la respiración se produce durante todo el día, las células respiran. Las células vegetales tienen mitocondrias para la respiración y tienen cloroplastos para la fotosíntesis. En el caso de las células eucariotas animales no tienen cloroplastos, no podemos hacer fotosíntesis si tenemos mitocondrias para respirar, ¿sí? Entonces, no me digan que las mitocondrias solamente están en las células animales, que solamente respiran las células animales. Respiran todas las células eucariotas y procariotas. Solamente las eucariotas vegetales de las algas o de algunas bacterias pueden hacer fotosíntesis porque tienen cloroplastos. Bien. Profe, Ya lo vimos. Sí, te escucho. el proceso de respiración que tienen las Sí, plantas, ¿es el mismo proceso de respiración celular que tienen los animales? O tal sea, cual. es el mismo. Es el mismo. Sí, sí, sí. Perfecto. Estructuralmente es el mismo. Se produce en las membranas de las mitocondrias. Todo es igual. Bien, gracias. De nada. Se me fue. Ahí volvió. Bien. Lo único que tienen que tener presente es que durante la noche solamente respira la planta, no hay fotosíntesis durante la noche porque no está la luz para desencadenar la etapa clara, ¿sí? Creo que ya dije todo lo que tenía que decir en esta. Ah, no, una cosa muy importante. Cuando planteamos el balance energético de la respiración, ¿sí? Si se acuerdan en la clase anterior,
yo dije que se obtiene como producto de dióxido de carbono, agua y energía, ¿sí? Esa energía en la respiración se traduce en cantidad de ATP. Habíamos sacado la cuenta, eran 36 ATP o 38 ATP, según cómo se considere el NAD producido en la glucólisis. Pero bueno, en definitiva lo habíamos pensado así. Lo que yo quiero remarcar ahora, que además de ATP, ¿sí?, también se genera con la respiración calor. En el caso de los organismos más complejos como nosotros, ese calor se disipa. Nosotros estamos constantemente disipando calor, ¿sí? Como consecuencia de nuestra respiración. En el caso de los vegetales, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Porque nosotros podemos llegar a tener que controlar la temperatura de un ambiente donde se esté almacenando una cierta cantidad de vegetales, y si no consideramos que a medida que el vegetal va respirando, va liberando calor, podemos tener un problema por no considerarlo. Eso se llama calor de respiración. Siempre, bueno, no lo hacemos en esta materia, pero creo que se hace en procesamiento de alimentos, si no recuerdo mal, pero se calculan las cargas térmicas. O sea, ustedes dicen, bueno, yo tengo que refrigerar este alimento. Bueno, ¿cuánto calor necesito sacar? ¿Qué energía voy a gastar? ¿Qué potencia? Etcétera. Bueno, si ese alimento que hay que refrigerar es un vegetal, además de considerar bajar la temperatura, que puede ser que el vegetal venga a 22 grados y yo tengo que almacenar a 4, también tengo que compensar con los cálculos el calor que genera el vegetal por respiración. Eso es muy importante. Bien. Cuando hablamos de respiración, es un fenómeno que se puede medir. Nosotros podemos medir cuánto está respirando un determinado vegetal. Se puede medir tanto por la cantidad de dióxido de carbono por kilo de vegetal por hora que se produce, ¿sí?, como se puede medir como la cantidad de oxígeno por hora, por kilogramo que consume, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones es válida para medir la respiración. A mayor cantidad de dióxido de carbono producido, más está respirando un determinado vegetal. Y cuanto más elevada es su respiración, lo que se llama su tasa de respiración, más perecedero va a ser ese vegetal, más rápido se va a deteriorar desde el punto de vista económico, sensorial y nutricional. Por lo tanto, va a tener menor vida útil. A mayor tasa de respiración, menor vida útil. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta con la respiración de los vegetales es que no todos respiran de la misma manera, y según cómo se produce esta tasa respiratoria, podemos clasificarlos en climatéricos y no climatéricos. Los frutos climatéricos son aquellos en donde la tasa respiratoria si bien va disminuyendo después de su madurez, ¿sí?, a medida que va desarrollándose el fruto, va disminuyendo, hay un punto en el cual se produce un pico de respiración, ¿sí? Eso se llama pico climatérico. Luego de ese pico se produce es como un pico, hay un aumento rápido, una disminución rápida y luego continúa disminuyendo, pero luego de ese pico, las reacciones de deterioro se producen a una mayor velocidad. Entonces, luego de ese pico se produce rápidamente lo que se llama la senescencia, y la senescencia es la muerte de los tejidos, ¿sí?, o el envejecimiento de los tejidos. Hay cambios, por lo general indeseados, muy rápido y disminuye rápidamente su vida útil después de este pico. Todo lo que nosotros consideremos como frutos no climatéricos tiene una maduración más lenta, ¿sí?, y por lo general tienen una mayor vida útil.
Durante el proceso de maduración no todos los cambios son indeseados, muchos son deseados durante la maduración porque tienen que ver con los aspectos sensoriales o cómo espera el consumidor que un determinado alimento se encuentre, ¿sí? Estos cambios de maduración por lo general tienen asociados cambios de color, de sabor, de textura, de aroma, ¿sí? Hay mayor o menor síntesis de proteínas y por lo tanto hay mayor o menor actividad enzimática, ¿sí? Y otra cosa que también es importante para definir en los vegetales y en especial en los frutos, que hay dos puntos de maduración. Uno que se llama maduración fisiológica y uno que se llama madurez comercial. La madurez fisiológica es netamente botánica, es decir, bueno, en este momento el fruto ya está maduro, sus semillas están maduras, etcétera, y todos estos cambios que se produzcan posteriormente son solo a modo de que sea más sabroso, que sea menos ácido, que esté un poco más blando, etcétera. Pero a nivel de desarrollo de la planta ya estaría, ¿sí? La madurez comercial es donde decimos, bueno, este fruto ya está maduro para ser consumido. En el caso de los climatéricos, podemos cosechar luego de la madurez fisiológica, pero antes de la madurez comercial. Entonces nosotros podemos regular esa madurez comercial a nuestro interés en función de las demandas del mercado, por ejemplo. Lo que no podemos cosechar es antes de la madurez fisiológica. En el caso de los frutos no climatéricos, ¿sí? Tenemos que siempre cosecharlo en la madurez comercial porque no va a madurar más luego de sacado de la planta. Gaby, ¿Te escucho? tengo una consulta. ¿En la madurez comercial había un parámetro para determinar eso? ¿De algún Sí, tipo para de cada fruto característica? para cada fruto hay un parámetro que por lo general está definido. No los tengo en la mente, pero por ejemplo, yo sé que para cosechar las frutas, para cosechar las naranjas, ¿sí? Se toma una muestra y se mide el porcentaje de acidez y el contenido de sólidos solubles. Entonces hay como unas tablas, ¿sí? Entonces vos decís, Claro, acidez tanto y sólidos solubles tanto, listo. Este lote se puede cosechar. Es lo mismo para las uvas. En función de que la uva sea para consumo o para industria, o sea, para vinicultura, no sé si lo dije bien, vinicultura, ya sea para consumir una uva de mesa o una uva para vino, ¿sí? También están las tablas y vos decís, bueno, se cosecha con tal porcentaje de sólidos solubles. Para vinos, esos sólidos solubles tienen que ser altísimos, porque lo que nosotros queremos es una gran concentración de azúcares para después usarla en vinos. Para mesas seguramente se cosechan con un contenido de sólidos solubles un poquito menos. claro. También están, por ejemplo, para las frutillas, las cartillas de cosecha son en función de los colores. Se dice amarillo, 25% amarillo, 50% rojo, o 50%, 50% y se cosecha. Para los tomates también. Está lo que es el pintón rojo, el verde. Para cada fruto hay un criterio establecido y por lo general es fácilmente medible, no va a ser un índice muy, muy complejo. Gracias. De nada. Bien. Bueno, esto es lo que estaba diciendo en la diapositiva anterior. Los frutos climatéricos pueden cosecharse antes de la madurez organoléptica, sería esta la madurez comercial, ¿sí? Y creo que no lo mencioné antes. Creo que todavía no lo mencioné. Bueno, asociado al proceso de respiración, tiene un rol muy importante la producción de etileno. El etileno, ¿sí? Es un compuesto orgánico, es un gas,
pero para la planta actúa como una hormona de crecimiento o de madurez. El tejido vegetal lo produce normalmente durante el proceso de maduración, pero se observó y se sabe que si vos le agregás de manera artificial al ambiente en el cual se está almacenando un vegetal, le almacenás etileno, cumple el mismo rol. Entonces, si vos a un vegetal lo pones en contacto con etileno, el proceso de maduración se acelera por la acción de esta hormona de crecimiento. En los frutos climatéricos se observa que a medida que va a aumentar la respiración y se va a producir este pico climatérico, también acompaña ese incremento de la respiración un incremento en la síntesis y la producción de etileno, ¿sí? Como que van acompañados. Entonces, muchas veces se controla la síntesis de etileno, entonces eso controla la respiración. Si nosotros eliminamos el etileno, disminuimos considerablemente la tasa respiratoria de un vegetal. Por el otro lado, si nosotros le agregamos de manera artificial etileno, la incrementamos. Eso nos permite regular la madurez en los frutos climatéricos, no en los no climatéricos, porque en los no climatéricos este pico no se produce nunca. Entonces la síntesis de etileno es normalmente baja en esos tejidos. ¿Por qué es baja? Porque no lo necesitan. Entonces que yo se lo agregue no les hace ningún beneficio. Entonces, si yo quiero regular la cosecha, si yo quiero regular la madurez de un fruto, tiene que ser climatérico, si no, no la regulo yo. No la regulo con etileno, ¿no? En los frutos no climatéricos no se pueden cosechar antes de la madurez organoléptica porque no van a madurar fuera de la planta. Acá hay una imagen, el gráfico que está en la parte inferior de la diapositiva es lo que les estaba diciendo recién. Hay una de las curvas que tiene redondelitos, que no sé si la alcanzan a ver, ¿sí? Que se mediría en este eje y son los miligramos de dióxido de carbono que se producen por hora y por kilogramo de producto. Fíjense que empieza medio baja, empieza a aumentar hasta que llega a un máximo, aproximadamente 13 días después de la cosecha, y empieza a disminuir. La curva de los triangulitos que se lee en este eje, ¿sí? Tiene una tendencia muy, muy parecida y esa es la producción de etileno por kilogramo por hora. Entonces vemos que a medida que aumenta la producción de etileno, aumenta la respiración y a medida que aumenta la respiración, aumenta la concentración, la producción de etileno. Como que van acompañados uno del otro. Bueno, no sé si lo mencioné, pero todos estos procesos de maduración y de senescencia son inevitables, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer como tecnólogos de alimentos, si estudiamos todos estos procesos, es retrasarlos. Nunca vamos a poder impedirlos por completo, ¿sí? Son procesos que están irreversiblemente asociados, ¿sí? A este tipo de tejidos y se van a producir la maduración y la senescencia independientemente de que nosotros tengamos algunas herramientas para que en vez que la senescencia de un tomate se produzca en 7 días, se produzca en 30, ¿sí? Pero bueno, va a tener una vida limitada porque son productos perecederos, compuestos orgánicos, organismos vivos. Bien. Acá hay algunos ejemplos de frutos climatéricos y no climatéricos y cómo se ven las curvas de respiración. Bueno, esto es lo que les decía, que la tasa respiratoria o la velocidad de respiración se puede expresar como miligramos o milimoles, depende. En algunos lados lo ponen como milimoles o como moles, dependiendo, ¿sí? Pero cantidad de dióxido de carbono que se produce por kilogramo almacenado o por hora, ¿sí?
Y bueno, existen diferentes tablas donde se indica si un determinado vegetal tiene una tasa respiratoria baja, alta, moderada. ¿Sí? Fíjense que cuanto más baja es la tasa respiratoria, mayor vida útil van a tener esos vegetales. Fíjense que las frutas secas tienen una respiración muy baja. Los cítricos, la manzana, la cebolla, tienen una respiración baja y en realidad los cítricos, las manzanas, las cebollas se conservan por mucho tiempo. Muy alta el perejil, la espinaca, el maíz, las flores, ¿sí? No sé si ya se mencionó en algún tema anterior el Q10. No sé en qué tema puede haber aparecido el Q10. ¿En enzimas? ¿En enzimas? Encima. Me parece que sí, ha tenido un ejercicio en enzimas. Sí, ¿no? Bueno, el Q10 es cómo cambia la velocidad de una reacción al incrementar en 10 grados la temperatura. Eso Sí. es la definición de Q10. Acá en el tema de respiración es súper importante el Q10. Todas estas reacciones en realidad son reacciones que están catalizadas, ¿sí? Porque yo no hice mucho hincapié cuando estábamos viendo respiración, pero en cada una de esas etapas hay una enzima asociada en la respiración, en la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, los cambios en temperatura son sumamente importantes para las actividades enzimáticas, ¿sí? A diferencia de nosotros, organismos animales, que somos homotérmicos, creo que se dice, isotérmicos, o sea, nuestra temperatura está a 37 grados y está a 37 grados, la autorregulamos, a no ser que tengamos algún problema de salud, como sea fiebre, o que estemos en unas condiciones desfavorables, que podríamos llegar a tener un golpe de calor o que podríamos tener hipotermia. Las plantas no son isotérmicas, no regulan su propia temperatura, sino que adquieren la del ambiente, sobre todo si es un fruto que ya está cosechado. Entonces, aumentar o bajar la temperatura tiene una implicancia muy alta en lo que son las tasas respiratorias. Y acá es donde entra el Q10, ¿sí? Muchas veces se informa para un determinado vegetal cuál es el Q10. Entonces nosotros tenemos una idea de qué pasaría si almacenamos 10 grados para abajo, 10 grados para arriba, ¿sí? Otro factor muy relevante en la respiración es la concentración de los gases en el ambiente en el cual se encuentra. ¿Qué necesita un vegetal para respirar? ¿Cuáles eran Oxígeno. los hidratos de oxígeno y reserva de hidratos de carbono, ¿sí? Reserva de hidratos de carbono y oxígeno necesita para poder respirar. Bien. ¿Qué va a producir? ¿Qué dijimos? Dióxido de carbono y agua. Y agua. Bien. Como en toda reacción, si nosotros no tenemos uno de los sustratos o tenemos mucho del producto, eso afecta la velocidad de reacción, ¿sí? Si nosotros disminuimos considerablemente la concentración de oxígeno en el ambiente, la planta no va a respirar con normalidad, porque le falta el sustrato de respiración, ¿sí? Por el otro lado, si nosotros tenemos un ambiente rico en dióxido de carbono, la reacción hacia el lado de producción de dióxido de carbono no se ve favorecida, ¿sí? Esas son dos herramientas que nosotros tenemos para controlar la respiración. Modificar la atmósfera, incrementando el contenido de dióxido de carbono o bajando el contenido de oxígeno, ¿sí? Ahí lo que hay que tener en cuenta es, ¿qué pasa si yo no tengo nada de oxígeno? ¿Cuáles eran los posibles destinos del piruvato? Porque recuerden que la glucólisis era universal, ¿sí? Llevábamos a piruvato.
El piruvato tenía diferentes destinos. Un destino aeróbico y destinos anaeróbicos. ¿Qué pasaría si yo no tengo nada de oxígeno? ¿Podrías repetir, Gaby, que no te escuché bien? Disculpa. Sí, Puede sí. ser que se inicia la gluconeogénesis. No, porque lo que yo estaba diciendo es, ¿se acuerdan que la glucólisis es un proceso universal? Todos los organismos a partir de glucosa obtienen piruvato. Y habíamos visto diferentes destinos del piruvato. El piruvato puede, por un lado, seguir para la cadena respiratoria en condiciones aeróbicas. Ah, lo del ácido láctico, lo que te genera un Claro, calambre, falta de oxígeno. claro, en condiciones anaeróbicas, ¿sí? El piruvato podía ser derivado a fermentación alcohólica o fermentación etanólica, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros queremos disminuir la respiración aeróbica porque eso ya venimos hablando de que produce un montón de deterioro. Pero por el otro lado, me parece que el remedio sería peor que la enfermedad si lo que se producen son fermentaciones. Nosotros no queremos una frutilla con gusto ácido, ¿sí? Entonces, como todo lo que pasa en la tecnología de los alimentos, hay un óptimo, ¿sí? Entonces yo puedo retrasar, disminuir la velocidad de respiración, pero no la puedo anular por completo. Y ahí es donde entra encontrar el punto óptimo de decir, bueno, yo la concentración de oxígeno de 21%, que es en el 21% la concentración de oxígeno normal de la atmósfera. Bueno, yo la voy a bajar a 6%. Entonces, con ese 6% yo tengo un 10% de la velocidad. Estoy diciendo algo, estoy inventando ahora, ¿no? Con 6% de oxígeno en la atmósfera, yo logro que mi vegetal respire a un 10% de lo que respiraría normalmente. Entonces, en vez de durarme 3 días, me va a durar 25 días. Perfecto. Pero esos 25 días no va a generar procesos de descomposición por fermentación, ¿sí? Porque un poquito sigue respirando. El poquito piruvato que se forma por la respiración sigue el ciclo de Krebs y va para respiración normal. Se produce dióxido de carbono, se produce agua, no se fermenta. Hay algunos vegetales que son más o menos resistentes y se puede bajar más o menos el contenido de oxígeno o se puede acumular más o menos dióxido de carbono. Hay tablas también. Profe, esas tablas, ¿qué las hacen? Midiendo experimentalmente, no hay otra. No, no hay otra. Bien. Sí. Casi todo ya está medido igual, ¿eh? Hay tablas recomendadas. Hay un libro que de post cosecha de un autor que se llama Kader, que debe ser de 1995 el libro, y te dice, lechuga a 2 grados centígrados y 5% de oxígeno. Qué sé yo, espárragos a 3 grados centígrados y 8% de oxígeno y 1% de dióxido de carbono. Hay tablas, como para partir de ahí. Claro, tira el óptimo para que no fermente y respire poco. Y respire poco, claro. Sí. Justo ahora lo iba a decir, hay otros factores, obviamente la temperatura, ¿sí? Como les dije del Q10, ¿sí? A 20 grados siempre va a respirar más que a 10. ¿Sí? Si yo bajo la temperatura, como estas son reacciones catalizadas, ¿sí? La actividad de las enzimas bajando la temperatura disminuye la velocidad de la reacción. De nuevo, esto creo que lo deben haber hablado con Karina en la primera clase. ¿Qué pasa? Entonces lo congelo al vegetal. Si quiero bajarle la temperatura para que no respire, lo congelo. ¿O no? Ahí también estaba el problema de la retención de líquidos en la celulosa, ¿o no?
Más que la retención de líquidos, ¿qué pasa con la formación de hielo en el tejido? ¿Lo hablaron con Karina eso? Sí, era que rompía la pared celular y perdía, o sea, afectaba la textura y demás. Claro, lo que Yo sé vimos que en la agua. comida no se tira. No me gusta experimentar con comida, pero si tienen ganas, metan un tomate, o bueno, esta no es época de frutillas, pero bueno, lo ideal sería metan un tomate a la heladera, al freezer, déjenlo de un día para el otro y después lo sacan. Lo dejan un rato arriba de la mesada y cuando lo miran, lo más probable es que la piel del tomate esté intacta y adentro sea puré de tomate. Literal puré de tomate, ¿eh? Porque cuando nosotros estos tejidos tienen alta o baja actividad de agua, un tomate, por ejemplo, Muy Alta. 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 muy alta. La mayoría de esa agua está libre, porque tiene 98% de agua. Bien, esa agua se congela, pero se congela despacio, porque nuestros freezers en nuestras casas no es un IQF, no es un alto baja temperatura poco tiempo. Entonces se generan cristales de hielo muy grandes. Esos cristales de hielo físicamente rompen las paredes celulares, rompen las vacuolas, liberan todo tipo de líquidos. Cuando esos líquidos se liberan, además de la ruptura estructural que hay física, se ponen en contacto las enzimas con los sustratos que supuestamente estaban separadas. Se hace toda una sopa adentro y tenemos hidrólisis, lipólisis, proteólisis, todo lo que se les ocurra. Entonces, cuando ese tejido vegetal se descongela, no tenemos ninguna conservación de la estructura. En algunos vegetales es más marcado que en otros. Yo, por ejemplo, guardo el morrón en la heladera ya cortado. Lo saco y lo pongo en una salsa, lo pongo para hacer un salteadito de vegetales y no se nota tanto el cambio de textura, ¿sí? No sirve para consumir un morrón como si fuera fresco, digamos. Pero, de nuevo, tenemos una limitante en la temperatura de hasta dónde podemos bajarla. Una es por el daño por hielo, ¿sí? Y otra es porque algunos vegetales van a sufrir daño por frío. ¿Qué pasa si guardan las bananas en la heladera? Se pone negra. Se ponen negras, ¿sí? Porque la banana es un fruto tropical, no tropical, subtropical. Tropical. Es un fruto tropical. Nace en el Ecuador. Mayor productor. Está diseñada, las bananas están diseñadas para estar en ambientes cálidos, ¿no? Que nosotros de manera forzada la metamos en la heladera, no quiere decir que genéticamente la historia de la banana sea esa. Entonces, son condiciones adversas para ella. Entonces, se pone negra. Eso sería daño por frío en unas bananas. Bien, entonces, volviendo al tema que estamos viendo acá, los factores que afectan la respiración pueden ser externos o internos. Externo sería la presencia de daños mecánicos, o sea, si un fruto está golpeado, si tiene rota la piel, etcétera, como medida de defensa, ese vegetal respira más rápido. Ante daños mecánicos, respira más rápido. También ante ataques de microorganismos, si tenemos temperatura ambiente alta, la composición de la atmósfera, ya sea por la presencia de etileno o por altos contenidos de oxígeno o de dióxido de carbono. Y lo que podemos tener son barreras físicas a los gases. Si nosotros el vegetal lo recubrimos con una cera o con algún tipo de película, lo que formamos es una barrera física
que tapa los estomas. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los estomas? Los estomas son el punto por el cual entra el oxígeno. Si yo cierro el estoma de manera física, si yo le pongo una tapa al estoma, va a entrar menos oxígeno, por más que esté en una atmósfera con 21% de oxígeno. Lo mismo con una cera, ¿sí? Esas ceras y esas películas tienen la doble ventaja de que no permiten el ingreso de oxígeno ni la salida del agua. Los factores internos que afectan la respiración son qué variedades, porque por más que sean todos tomates, todos manzanas, todos duraznos, todos lechuga, puede ser que haya diferencias en el comportamiento de una variedad a la otra. ¿Cuál es el tamaño del fruto? ¿Qué tipo de tejido es? Las hojas respiran más que los tallos, los frutos más que las hojas. ¿En qué estado de madurez esté? Si yo tengo un fruto muy maduro que ya está muy cercano a la senescencia, va a respirar más. Y bueno, obviamente si son climatéricos o no climatéricos. Esto de producción de etileno ya se lo había dicho antes que era una hormona vegetal. Y recién les mencioné que las ceras y las películas que actúan como barreras físicas también disminuyen la pérdida de agua, porque veníamos hablando de la respiración, pero también se produce el fenómeno de transpiración, ¿sí? Y esto es porque, como les dije recién, la mayoría de los tejidos vegetales, la gran mayoría, tienen actividades de agua muy alta, tienen mucha agua libre. Entonces, a no ser que nosotros los tengamos en una atmósfera con humedad relativa cercana al 100%, va a haber una diferencia de potencial hídrico que va a hacer que el agua que está muy concentrada dentro del vegetal se pierda hacia una atmósfera que tiene menor humedad, ¿sí? Eso es físico. El agua casi al 100% dentro del vegetal. La atmósfera, por ejemplo, hoy en Mar del Plata, capaz que tenemos 60% de humedad. Hay una diferencia, ¿sí? Hay ciertas zonas y ciertas épocas del año donde la humedad ambiente es todavía mucho más baja. Más va a haber diferencia de humedad dentro y fuera del alimento, lo que va a hacer que el alimento se deshidrate. Eso es un proceso físico, nada que ver con el agua que se pierde por respiración, ¿sí? Esto es simplemente porque el agua dentro del vegetal está más concentrada. También depende de la especie o de la variedad. No es lo mismo una papa que una frutilla o que una planta de espinaca, ¿sí? El tipo de tejido. Una cosa es un bulbo, un tallo, un fruto, una hoja, ¿sí? Relación área-volumen, o sea, cuanto más área expuesta tenga el vegetal que nosotros estamos analizando, más agua se va a perder. Bueno, si está golpeado, si tiene rota la cáscara, la cutícula, etc. Y lo que es muy importante son las condiciones de almacenamiento y la presencia o no de barreras físicas para evitar la transpiración, ¿sí? Lo ideal siempre es tratar de almacenar a la mayor humedad relativa posible. Ahí hay que tener cuidado porque si la humedad relativa es muy alta y no se controla también la temperatura, podemos tener problemas de hongos, ¿sí? Todo tiene que buscarse el punto óptimo. Tengo que tener la mayor humedad relativa posible para que no se me deshidrate el vegetal, pero que no crezcan hongos. Nada es fácil, nada es fácil. Hay que poner unas barreras, muchas veces se almacenan en bolsas de polietileno, simplemente. Bueno, nosotros queremos controlar la maduración. Controlando la maduración, controlamos la vida útil y también controlamos en qué momento nosotros vamos a sacar a la venta nuestro producto. Para eso tenemos que controlar la temperatura, tenemos que o reducir la presión parcial de oxígeno o aumentar la de dióxido de carbono. Eso es lo que se llama controlar la atmósfera. Tenemos que controlar la producción de etileno. Nosotros disminuimos la concentración de etileno hasta el momento en el cual nosotros queremos madurar nuestro producto climatérico. Y
se puede hacer algún tipo de control enzimático, ya sea por leves tratamientos térmicos, que lo que hacen es desactivar algunas enzimas, por el agregado de ácidos orgánicos débiles que cambian el pH y disminuyen la concentración, la actividad de algunas enzimas, y hay algunos inhibidores específicamente para el etileno que actúan a nivel de reducir la reacción de síntesis del etileno. ¿Por qué digo que control enzimático del etileno? Para disminuir la concentración de etileno hay dos métodos. Hay unos que lo que hacen es disminuir la producción de etileno, ¿sí? Inhibiendo algunas enzimas, utilizando variedades modificadas genéticamente que no lo produzcan, etc. Y hay otros que lo que se ponen se llaman absorbedores de etileno, o sea, el tejido lo produce, pero hay, por ejemplo, almohadillas perforadas con productos que lo absorben, entonces a medida que el vegetal lo absorbe, a medida que el vegetal lo produce, estos elementos lo absorben, entonces en definitiva no queda en la atmósfera y no cumple su función en el tejido, ¿sí? Acá hay un ejemplo que les puse un gráfico de cómo se modifica la tasa de respiración medida como mililitros de dióxido de carbono por gramo por hora en el almacenamiento durante 8 días de cilantro a 4, 10 y 25 grados. Y si ven, a 4 grados la respiración siempre se mantiene menor que a 10 y que a 25. Y en las otras dos figuras tenemos un ejemplo de bananas almacenadas a 7 días a 20 grados. En las primeras son control y en las segundas se les colocó etileno, ¿sí? Ahí arriba dice carbono, hidrógeno tratado, ¿sí? Tratado con etileno. Y el de al lado se ve que son diferentes tomates y 1-MSP. 1-MSP es uno de los inhibidores de etileno más utilizados en la industria. En el primer caso, bueno, estos son tomates almacenados 9 días, también a 20 grados. En el primer caso que dice testigo es el que no tiene 1-MSP y después se agregaron 125, 250 y 500, no dice unidades, no sé qué cantidad refiere, pero cada vez mayor cantidad de 1-MSP, y vemos que 9 días almacenados a 20 grados centígrados, el último tomate todavía está en lo que se llama pintón verde, ¿sí? Siendo que el testigo está completamente rojo. Durante la maduración hay un montón de cambios bioquímicos, como ya les dije en una de las diapositivas anteriores, no todos estos cambios de maduración son indeseados y lo que nosotros queremos es manejarlos a nuestro gusto. Principalmente los cambios se deben a composición de cantidad de azúcares. A medida que va madurando va teniendo mayor contenido de sólidos solubles, mayor cantidad de azúcares disueltas. Esto se debe a la degradación de parte de los hidratos de carbono complejos, específicamente de degradación de almidones, de pectinas, de compuestos que están en las paredes, etc. Y también cambia mucho durante el proceso de maduración el contenido de ácidos orgánicos, ¿sí? Muchas veces está asociada a la disminución de la acidez con el aumento de los sólidos solubles. ¿Sí? Muchas veces lo que me preguntaba, creo que fue Roberto, que me decía de los índices, de cómo se define cuándo se alcanza la madurez comercial, muchas veces es por una relación en contenido de sólidos solubles y de ácidos orgánicos. Bueno, obviamente también cambia mucho la composición de los pigmentos. En los frutos verdes tenemos mucho contenido de clorofila, es más, lo vemos, y luego vemos que los frutos van cambiando. Por ejemplo, en un morrón, vemos que es verde y luego se pone rojo. ¿Por qué es eso? Es porque a medida que ya el fruto va madurando y que ya no va a realizar tanta fotosíntesis, se empieza a degradar la clorofila y se revelan los colores que estaban detrás, que en el caso del pimiento o del morrón son muchos carotenos,
de colores rojos, también hay pigmentos amarillos. ¿Sí? Lo mismo en el tomate. En el tomate el fruto verde tiene mucha clorofila, a medida que va madurando se va degradando cada vez más la clorofila y se van revelando los licopenos, que son de color rojo, que están presentes en el tomate. Lo mismo el aroma, muchas de las proteínas también se desarrollan, se sintetizan a medida que va madurando el fruto, muchas de ellas asociadas a la actividad enzimática, ¿sí? Contenido de lípidos y de vitaminas es también variable. Lípidos son mínimos los lípidos que hay en los vegetales, pero bueno, lo menciono. Sobre todo lípidos a nivel superficial en la composición de las ceras de algunos vegetales que las tienen de manera natural. Y las vitaminas, en especial la vitamina C, es sumamente importante en los vegetales, es una de las principales fuentes para nosotros, la vitamina C, los vegetales crudos, y depende mucho de las condiciones de almacenamiento para que se conserve la vitamina C que tiene el tejido vegetal. Algo muy importante es que la calidad nunca va a mejorar durante la post cosecha. La calidad inicial que tiene el vegetal al momento de cosecharla es la máxima que va a tener. A lo sumo, con buenas técnicas de preservación post cosecha, podemos mantener por más tiempo la calidad inicial. Desacelerar el deterioro, nunca mejorar la calidad. Bueno, la senescencia ya les mostré, ya les mencioné, es el proceso natural de envejecimiento de una planta que lleva a la muerte de la misma. A medida que va desarrollándose la planta, tenemos cada vez menos reacciones anabólicas y más reacciones catabólicas, sobre todo si esta planta es separada del suelo o es un fruto que se cosecha. Bueno, ahí hay algunos ejemplos de cuánta vida útil tienen algunos productos. Por lo general coincide básicamente con su velocidad de respiración. Esto ya también lo dije, que se pueden no se puede mejorar la calidad. Acá hay más ejemplos de diferentes vegetales y técnicas de conservación de post cosecha que se aplicaron. Básicamente las tecnologías que están disponibles hoy en día son control de la temperatura mediante la refrigeración, la selección de las condiciones de almacenamiento óptimas. Esto incluye tanto la humedad relativa como la composición de gases. Existen algunas tecnologías que ya se aplican de irradiación, sobre todo para cebollas y ajos, donde la irradiación inhibe muchos procesos enzimáticos de deterioro. Se pueden hacer aplicación de tratamientos térmicos suaves, tienen que ser suaves porque los tratamientos térmicos más marcados llevarían a un proceso de cocción que no en todos los vegetales sería beneficioso desde el punto de vista sensorial. Esas aplicaciones de tratamientos térmicos suaves sirven para desactivar enzimas, eliminar microorganismos que podrían ser patógenos para la planta y para nosotros, ¿no? Y también se pueden hacer algunos procesos de inmersión o de aspersión de compuestos que tengan actividad antimicrobiana o que inhiban alguna enzima, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. Ay, me fui. A ver. Acá tenemos un ejemplo de pera. Tenemos un ejemplo de vegetales que estuvieron a 27 grados y 40 grados, hay 40% de humedad, y los de abajo también a 27 grados, que es una temperatura completamente abusiva. 27 grados es un montón, pero también estuvieron a una humedad relativa mucho más alta.
Y se puede observar que hay un cambio importante, si bien 27 grados no está bien en ningún caso. En el primer caso, fíjense cómo quedó la planta de lechuga con un 40% de humedad. Seguramente si tocan esas hojas de lechuga se notan se notan secas, ¿sí? Algunos de estos daños por deshidratación, si son a cortos tiempos, se pueden revertir. Por ejemplo, a mí me ha pasado que se me ha marchitado un poco la rúcula, ¿sí? Entonces lo que hago es un par de horas, por decirlo, la pongo en la pileta con agua, las dejo las hojas un rato y luego las seco con un repasador y como que reviven. Eso es porque fue una deshidratación física. No pasa lo mismo si yo dejo que la planta de rúcula respire durante 15 días, no sé, 15 días pues ya se pone fea, pero 2 o 3 días sin refrigerarla ni nada y la dejo que respire. La planta va a estar toda marchita, pero ese marchito está porque respiró, no porque se deshidrató. Si se deshidrató es una pérdida física de agua que si yo la vuelvo a hidratar se puede llegar a modificar. Ahí, en ese tipo de deshidratación, cumplen un rol muy importante las vacuolas. Si miran el videíto de las células, van a ver que las vacuolas son unas organelas que están presentes en las células vegetales que sirven como reservorio de agua. Y son responsables de la turgencia, o sea, de esa crocancia o esa firmeza que tienen los vegetales, es porque la vacuola se haya completamente hidratado. Si la célula vegetal se encuentra en condiciones de humedad relativa baja, lo primero que va a perder es el agua de la vacuola y va a perder turgencia. Pero bueno, eso es físico. Se vuelve a hidratar la vacuola y vuelve a ganar la turgencia. Y en el dibujo de las manzanas tenemos en el primer frasco manzanas que fueron almacenadas 3.5 meses, o sea, 3 meses y medio. En el primer caso solamente almacenadas en aire. Y en el segundo caso tienen 5% de oxígeno y 15% de dióxido de carbono y visiblemente se ve que las manzanas en aire están deterioradas y las que estuvieron almacenadas en atmósfera controlada no. Bien, además de la respiración y la transpiración en los vegetales pueden darse desórdenes fisiológicos. Esto quiere decir enfermedades metabólicas de las plantas. Y principalmente se deben a un mal manejo nuestro. Puede ser que sean atacadas por patógenos que sean atacadas por patógenos, pero lo que se denomina los desórdenes fisiológicos es cuando hay un mal manejo post cosecha, es decir, el frío fue excesivo o hay un calor excesivo. En el caso del daño por frío, esto es principalmente marcado para los frutos tropicales, como les di por ejemplo las bananas. Las bananas no se pueden guardar a temperaturas muy bajas porque hay daños asociados a cambios de color, sobre todo en la piel de la banana, ¿sí? Estos efectos están muy asociados no tanto a la temperatura, sino a cuánto tiempo están expuestos a temperaturas no óptimas. Cuando pasa esto, que la temperatura de almacenamiento no es la adecuada para el vegetal, se posibilita o se favorece el ataque de diferentes enfermedades. Siempre van acompañados de cambios de textura y puede haber hasta muerte celular, y eso lo vamos a ver por la presencia de manchas de colores no normales, ¿sí? Pueden ser colores marrones, negros, rojos, independientemente del color del vegetal, ¿sí? También se puede producir daño por calor, obviamente si están expuestos al sol directo, cuando son transportados o almacenados sin refrigeración, y esto muchas veces lleva a que haya maduración uniforme, o sea, cuanto más expuestos al sol, mayor temperatura, pueden estar más maduros. Bueno, acá hay una tablita donde les explica los diferentes vegetales cuán susceptibles son al daño por frío. Y acá hay un par de ejemplos de daños que se observan debido a estos cambios fisiológicos.
La desventaja que tienen los daños por frío en las vegetales también es que mientras yo lo tengo en la cámara refrigerado lo veo bien. Saco el cajón, lo mando a venta. Una vez que el producto alcanza la temperatura ambiente, ahí se desencadenan todas las reacciones de deterioro y el producto en pocas horas está dañado. ¿No les ha pasado de que ustedes van y compran una fruta, una pera? Las peras pasa un montón. Llegan a su casa, está hermosa, la cortan, adentro está toda negra. Bueno, esa pera estuvo mal almacenada. Y en el transcurso de horas en el cual se empezó a comercializar esa pera, se presentan todos estos daños. ¿Sí? Por lo general, cuando son frutos que tienen carozo, se ve alrededor del carozo. En las manzanas se ve en las manchas en la piel o la abren y está toda negra. Acá hay un ejemplo de una banana almacenada a 0 grados. Ese color negro marrón, nada que ver con esta banana que si bien tiene la piel oscura, es el proceso de maduración normal. Bueno, acá hay un ejemplo de cámaras de atmósferas modificadas. Para los cítricos se usa mucho, también para el kiwi y la manzana. En esta zona de Mar del Plata, Mar del Plata, Balcarce, que hay producción de kiwi, hay muchas cámaras de almacenamiento modificado de kiwi y responde re bien el kiwi al almacenamiento en condiciones controladas, se puede guardar meses y meses. Esto es un ejemplo de una cámara de almacenamiento de cítricos, muchas veces se usan también con control del etileno. Hay un proceso que se llama desverdeo. En el caso de las naranjas, se cosechan cuando el interior de la naranja está maduro, pero el exterior de la naranja todavía está verde. Lo mismo puede pasar con las bananas, que se comercializan en estado verde. Y en el momento en que el productor quiere mandarlas al mercado, les inyectan la cámara en la cual la están almacenando etileno de manera artificial. Ese etileno lo que produce es el cambio de color de la piel. No tiene ningún efecto en el interior del fruto, ¿sí? Si nosotros hacemos el jugo de estas naranjas, que tienen la parte exterior verde, o de estas, el jugo va a ser igual. El tema es que visualmente nosotros no queremos comer manzanas verdes, ¿sí? En el caso de las bananas sí hay un cambio también, ¿sí? De maduración un poco con el etileno en el contenido de azúcares liberadas en la banana, ¿sí? No las naranjas para nada. Y también se hace control, yo no me voy a meter porque la verdad que no sé mucho y no nos compete tanto a nosotros, sí más a los agrónomos, pero también hay un montón de control de atmósfera y se sabe mucho del metabolismo post cosecha de lo que son granos y semillas. Seguramente han escuchado hablar de los hilos bolsa, en Argentina se utilizan mucho, son unas bolsas que se puede almacenar una gran cantidad de semillas. Esas bolsas están hechas con polímeros plásticos de permeabilidades súper selectivas para que la respiración del vegetal de la semilla adentro del silo modifique la atmósfera de modo que el grano se pueda guardar todo el tiempo que ellos quieran. Por eso se produce tanto daño cuando dicen que van y les cortan los hilos bolsa. Cuando cortan los hilos bolsa se pierde la atmósfera que se había generado, ¿sí? En estos silos quizás no se modifique tanto la atmósfera, lo que sí tienen son sistemas de aireado, de remoción para sacar el calor de adentro de sus silos, porque los granos que están adentro están respirando y generando calor, entonces esos silos tienen sistemas de aireamiento y de mezclado, ¿sí? Para controlar la temperatura básicamente, pero en los silos bolsa se controla también la atmósfera mediante la respiración propia del grano. Bueno, y ya terminé. Y me quedé medio atragante. No me traje. Bueno. ¿Dudas? ¿Consultas? Me sobraron 8 minutos y eso que empecé tarde.
Gaby, te hago una consulta. ¿Viste que ahí cuando vos decías que las naranjas las podían cosechar estando maduras adentro, pero la cáscara verde? ¿Eso se hace análisis o no para determinar cuándo está madura Sí, sí, adentro? se ¿Qué era hace lo que se un medía? ¿Grados sólidos Brix y algo solubles, más? grados Brix y por lo general hay una relación entre grados Brix y acidez titulable, que son dos cosas muy fáciles de medir. Es más, nosotros no lo tenemos, pero existen equipos que prácticamente te lo hacen automático. Vos pones la muestra de jugo y te dice tiene una acidez de tanto y sólido soluble de tanto. Entonces vos ya sabes que este lote se puede cosechar. Perfecto. ¿Y en las bananas ocurre lo mismo? En las bananas no sabría decirte si hay alguna medición así exacta de... Ahí no te... En el proceso de madurez de la banana lo que pasa es que los almidones se transforman en azúcares más simples. Particularmente a mí me gusta más cuando las bananas están más maduras, que es como más pastosa. No tan firme al principio las bananas con mayor contenido de almidón. Seguramente hay un punto en el cual se puede medir los sólidos solubles de las bananas. No sé si con las técnicas tradicionales que se miden para los jugos de las frutas, pero debe haber. Lo que sí se cosechan son verdes de afuera. Claro, o La sea, banana. porque viste que vos, con lo de la que decís de la naranja es verdad, de hecho en el campo cuando junto de la planta pasa. Pero el tema de las bananas está en que a veces vos la comprás y ves la cáscara verde, pero incluso adentro todavía está como, o sea, no está la banana en sí todavía bien madura. O No, sea, por ahí la dejás unos días y sí, pero no sabía pero sí, si se las hacía bananas algún... maduran en tu casa. Las bananas maduran fuera de la planta. A ver si lo cerré. Es más, hay a veces que son horribles las compradas medias verdes y... Sí, a mí no me gustan. Las bananas son climatéricas. Fui a la diapositiva donde está el listado. Las bananas son climatéricas, entonces hay que cosecharlas cuando, por ejemplo, ya ha alcanzado el tamaño óptimo, ¿sí? Y un verde firme, seguramente los las cosechas se deben hacer por el color verde, digamos, donde llegue a una madurez fisiológica. Y el resto de la madurez la hace en transporte y comercialización. Entonces, vos vas a mandar las bananas desde Ecuador por barco, las mandás en una cámara con una refrigeración óptima y seguro con absorbedores de etileno. Hasta que llegan de Ecuador o de Brasil. Chau, Lucas, hasta luego. De Brasil, de Ecuador, de donde lleguen las bananas, a Mercado Central, van a cámara, refrigeración controlada, control de atmósfera, limitando el etileno, llegan a Mar del Plata, dos opciones. Si las querés vender ya, les pones etileno, si no, las sacás y las dejás que por el metabolismo propio del vegetal empiece a producir el etileno que necesita y madura en la verdulería, digamos, y en los 2 o 3, 4 o 5 días que vos la tengas en tu casa, hasta que la consumas. Claro, Porque es bien, climático. bien. Sí. Sí, hay combinaciones. Dalila dice que, claro, que hay combinaciones de fruta. Vos podés poner una banana con una manzana en una bolsa y lo cerrás. Y la banana va a madurar más rápido. ¿Por qué? Porque la manzana está liberando etileno más rápido que la banana, pero la banana lo está utilizando, digamos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por el otro lado, a nivel de conservación de estos vegetales, si vos no querés que un producto que es sensible al etileno, no lo podés almacenar con uno que produce etileno.
o no lo puedes transportar en la misma cámara del mismo camión, porque durante el transporte el que produce etileno, chao Iván, hasta luego, el que produce etileno va a generar las reacciones de maduración en el otro. Así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No es que no se pueden mezclar diferentes vegetales, sino que los tenemos que mezclar a sabiendas de las condiciones de cada uno, ¿no? Muchas de estas tecnologías se aplican, pero a veces hay que peinarse. A veces los costos son más altos que lo que vale la materia prima. Por ejemplo, yo sé porque he estado en el mercado, acá tenemos en la zona de Mar del Plata 2 mercados, lo que se llaman los mercados concentradores, ¿sí? Yo he estado los sábados en el mercado, hasta luego Roberto, he estado el sábado en el mercado de la ruta 226 y tiran cajones y cajones y cajones de lechuga, de acelga, de espinaca, porque los domingos el mercado no abre. Entonces ellos los sábados tienen que vaciar los puestos y dejar todo limpio. Y también porque necesitan los cajones limpios para hacer la cosecha nueva el domingo y traer mercadería fresca el lunes. Es más barato tirar kilos y kilos y kilos de lechuga, de espinaca, de acelga, que pagar una cámara refrigerada del sábado al lunes. Y así hay un montón de cosas que la materia prima no justifica la inversión en tecnología post cosecha. No es que no haya tecnología post cosecha disponible para el almacenamiento de determinados vegetales. Es que es más barato tirarlos que gastar energía y alquilar una cámara refrigerada para algunos vegetales. Y tiran kilos y kilos y kilos de cosas. Es increíble. Yo no puse nada ahí de información, pero entre el 30 y el 40% de los vegetales producidos a nivel mundial se pierden durante la post cosecha. Sobre todo en países menos industrializados, o sea, los que más déficit alimentario tienen, menos control de calidad post cosecha hay con los vegetales. Claro, pasa que en lechugas y todo lo que son verduras, una que va, no tengo idea de precios, pero Le pagan centavos al productor, claro, no entonces hay una es más fácil diferencia. eso y tirar, y necesitan los cajones libres. Claro, Sí se paga cámara para frutas, claro, kiwi, por ejemplo, se me ocurren, todas esas sí, kiwi, cerezas, para cítricos, para sí. bananas. Sí. Yo he estado los sábados, les digo, porque era voluntaria en una organización que lo que hacíamos era ir nosotros con nuestros autos y bolsas, íbamos al puesto y le decíamos, ¿qué vas a tirar? Voy a tirar todo esto. Bueno, nosotros nos lo llevamos. Y éramos 5, 6, 10 personas las que nos pudiéramos juntar los sábados a la mañana con nuestros autos, íbamos al mercado y pasábamos por todos los puestos. Y yo me he llevado mi auto, el asiento de atrás y el baúl lleno de cosas y lo llevábamos a algún comedor. Porque ellos literalmente lo tiran. Entonces nosotros hasta le hacíamos el favor a ellos de ahorrarse, de pedirle al changarín que vaya con los 10 cajones a tirarlos, porque tienen containers afuera y los tiran. Te agarra cosa de ver toda esa comida tirada, pero bueno, la tiran, literalmente lo tiran. Qué increíble, qué desperdicio, ¿no? Qué raro que no haya algún organismo, algo que se ocupe Bueno, nosotros hacíamos eso en el de la 226, en el de la ruta 88 y en el que está en la casa de Chile, que es un poco más chiquito, está el banco de alimentos. No sé si ustedes han escuchado hablar del banco de alimentos.
es una organización mucho más grande, pues a nivel nacional, que hace algo parecido a lo que hacíamos nosotros. Los alimentos excedentes de ciertos productores los reciben ellos y los hacen llegar a organismos de bien público, como son comedores y merenderos y eso. Nosotros con el tema de la pandemia dejamos el proyecto, no lo estamos haciendo más. La mayoría de los voluntarios eran personas mayores, todas del grupo de riesgo, y bueno, los sábados íbamos al mercado, pero en las semanas trabajábamos con restaurantes, hoteles, salones de fiestas que también daban los excedentes. Termina una fiesta y le sobraron, no sé, 8 bandejas de servicio de lunch que no fueron a la mesa, no lo que sobra de las mesas, lo que sobra que no salió de la cocina. Ahí vamos nosotros a un comedor. Lo mismo de los hoteles. Alimentos excedentes hay. La cosa es hacérselo llegar a quienes los van a utilizar. No sé si quieren hacer unos 5 minutitos de pausa, tomo un poco de agua, voy al baño y vuelvo si quieren, si tienen